Buenos días, señor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Buen día. Buenos días, señor. Buen día. Denme chance, le estamos dando acceso a sus compañeros. Algunos se tardan más que otros. Y ahorita vamos a dar inicio con la parte de las fuerzas en 3 dimensiones. Vamos a primero hacer un pequeño ejercicio de prueba, que es el número 10. Y después nos vamos a adentrar en todo lo que conlleva resolver un problema en 3 dimensiones. Va a ser el ejercicio 11. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar con nuestra prueba. Primero el ejercicio 10. Nos dice, una torre de transmisión se sostiene mediante 3 alambres, los cuales están anclados por medio de pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AB es de 525 libras, determine las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno en B. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que a nosotros nos están dando la descripción de la fuerza que está a través del alambre de B al punto A. Ese vector es el que nos están describiendo como de una magnitud de 525 libras. Luego, lo que nos piden es determinar sus componentes. Nosotros debemos sacar una componente en X, una componente en Y, y una componente en Z. Perdón. Eso es lo que nosotros vamos a realizar, ¿ok? Para esto, lo primero que debemos hacer es determinar el vector de posición a partir del punto B del punto A. El camino que está entre B y A es el que va a seguir la fuerza. Precisamente por eso nosotros vamos a requerir indicar ese vector de dirección. De hecho, así lo vamos a conocer como vector de dirección. Entonces, nosotros vamos a asumir como si el origen lo vamos a manejar como un origen alterno, como si el origen estuviera en B. Y a partir de B, nosotros vamos a llegar al punto A. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a describir de la siguiente manera. El vector AB va a tener las siguientes coordenadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros vamos a hacer un recorrido en X
hasta llegar a alinearnos con el punto B. En este caso, ¿cuánto estoy recorriendo desde B hasta alinearme con A? Si ustedes se dan cuenta, A está prácticamente sobre el eje Y. Entonces, ¿qué recorrido tengo que hacer desde B en X para alinearme con A? ¿Y en qué sentido? También, como apunte, recordemos, hacia la derecha X es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba Y es positivo, hacia abajo es negativo. En este caso, Z, que es el tercer eje que vamos a manejar, va a ser positivo en el sentido hacia la izquierda y negativo hacia nuestra derecha. Entonces, ¿cuál es la magnitud de este recorrido que tenemos que realizar en X para llegar de B al punto A? ¿Cuánto tenemos que recorrer? Es la altura de la antena, ¿no? Los 100 pies. No, estamos hablando de X. Si habláramos de Y, entonces sí estaríamos considerando la altura. En este caso, simplemente vamos a hacer este recorrido que tenemos aquí. Desde B, lo voy a poner en un color más llamativo. Lo voy a volver a poner en rojo. Desde B hasta alinearnos con A. ¿Cuánto tengo que recorrer? En 20 este pies. caso, exactamente, serían 20 pies. Entonces, eso es lo que yo voy a considerar para la primera coordenada. Para la segunda coordenada, ahora sí me voy a mover en Y. Lo tengo que hacer obviamente en orden, X, Y y Z. Luego, en Y, yo me voy a mover, ahora sí, hacia arriba, hasta alcanzar la altura de A. ¿Cuánto me tuve que mover? ¿Y en qué sentido? Son los 100 pies y en vertical, ¿no? Sería vertical, pero positivo o negativo. Positivo, ¿no? Porque es hacia arriba. Exactamente. Todo eso lo tenemos que considerar, porque recuerden que en estos casos el signo es muy importante. Y luego, finalmente, nosotros vamos a recorrer el eje Z para llegar al punto A. En Z, ¿cuánto tengo que recorrer? ¿Y en qué sentido? Recordemos, estamos a partir del punto B. ¿Puedes repetir otra vez como dije? Lo comentaba. En este caso, yo ya estoy aquí porque alcancé la altura del punto A. Ahora tengo que recorrer en Z para llegar efectivamente a la posición en A, que sería aquí. ¿Cuánto tendría que moverme? ¿Y en qué sentido? Son 25 pies, ¿no? Exactamente. Estos 25 pies. ¿En qué sentido? Horizontal. Ya veo. Pero con Como si respecto a fueras- Z, ¿positivo o negativo? Negativo. Exactamente. Sería negativo. Entonces, yo voy a considerar menos 25 pies en Z. ¿Ok? Nosotros ya tenemos esto.
Ya tenemos nuestro vector de dirección. A partir de aquí nosotros vamos a poder representar, poder obtener nuestras respectivas componentes de la fuerza. Vamos a pasarnos al editor de ecuaciones. Primero, parte del planteamiento nos dice, la fuerza es de 525 libras. Ahora, nosotros adicionamos nuestro vector de posición de A a B. Quedó con las coordenadas 20,100, menos 25 en pies. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber enseguida es la magnitud de este vector. ¿Cómo lo vamos a obtener? Aplicando teorema de Pitágoras. Para cada una de las coordenadas se va a considerar su cuadrado. Oh, ya. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estábamos viendo precisamente esta parte. Las fórmulas para poder obtener la magnitud en tres Los dimensiones. componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno B. ¿Por qué se va a llamar eso? Ok, entonces nos queda de esta forma. Cada una de las coordenadas X, Y y Z se toman en cuenta para poder obtener la magnitud. Aplicando teorema de Pitágoras. ¿Cuál sería el resultado para esto? A ver si igual a 20, 100 y 5. Perfecto. Recuerden, aunque este es negativo, como se eleva al cuadrado, el resultado se vuelve positivo. $105. Exactamente. Ese sería el correspondiente a la magnitud de este vector de dirección. Ahora, si ustedes recuerdan también las fórmulas que teníamos el día de ayer, me decían, por ejemplo, que la componente en X era igual a la fuerza por la dirección X entre la magnitud. En este caso nosotros lo vamos a tener representado de la siguiente manera. La fuerza por la coordenada en X entre la magnitud del vector, en este caso el vector AB. Cuando nosotros sustituimos, nos encontramos con lo siguiente. La fuerza son 525 libras. La coordenada en X es de 20 pies. Y la magnitud total del vector son 105 pies. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la componente de la fuerza en X? $100. ¿Cuánto, perdón? 100. Ok. Serían 100. ¿En qué unidades? Libras, ¿no? Exactamente. Serían libras. Si nosotros igual asumimos la situación de la operación, vamos a tener que pie sobre pie se va y nos quedan solamente las libras. Ahora, esto que estamos haciendo aquí, lo vamos a referenciar también
para las otras componentes. Simplemente le vamos a ir cambiando la coordenada. En lugar de ser la dirección Y o la coordenada Y, la dirección X o la coordenada X, ahora vamos a tener la dirección Y o la coordenada en Y. En lugar de ser 20, vamos a tener 100. ¿Cuánto les da en este caso? $500. Muy bien. También deben ser libras. Ahora, para Z nosotros vamos a tener exactamente la misma situación. Nada más aquí es importante el signo. Recordemos, el signo es muy importante. ¿Por qué? Porque el vector debe coincidir con la dirección que me está dando el vector de coordenadas de dirección. Entonces, si yo no respeto el signo, ahí voy a tener un problema. Probablemente tenga la misma magnitud, pero no va a tener la misma dirección y tampoco va a tener el mismo efecto. Entonces, es importante que consideremos de manera correcta los signos. ¿Cuánto nos da aquí? Menos 125. ¿Es correcto? Menos 125 libras. Ahora, estos son los componentes que a nosotros nos está solicitando el ejercicio. Componente en X es 100 libras, componente en Y son 500 y componente en Z son menos 125. Nosotros podemos expresar este vector, valga la redundancia, en forma vectorial. Vamos a tener que F es igual a 100 en I más 500 en J menos 125 en K. Todo en libras. Ok, entonces, nosotros nos tenemos que ir haciendo la idea de acostumbrarnos a expresar nuestras fuerzas de esta manera, en forma vectorial, como ya lo habíamos trabajado hasta cierto punto al final de nuestra unidad anterior. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener orden. En un sistema de 3 dimensiones, el manejo de datos es un poquito más pesado, más complejo. Precisamente por eso, nosotros debemos tener orden en nuestros datos para evitar revolver X con Y con Z o Z con X. Cualquiera de las situaciones no es deseable. Entonces, como se los comentaba, esta forma de expresar los vectores nos va a resultar conveniente. ¿Ok? Nos va a empezar a dar orden. Vamos a ver su conveniencia, vamos a ver su aplicación en el siguiente ejercicio. Nada más, por favor, confirmen. Si no hay alguna duda, si la hay, por favor, exprésenla. Y si no, nada más me comentan cuando ya lo tengan copiado. Le copié. A ver, ya. Yo también dije. Ok, gracias. Pero a ver, esperamos a nosotros, compañeros. ¿Dudas de los demás compañeros? No, Inge, oiga, ¿no tiene información más arriba de esta para que le tomen más captura? Nada más ahí. El Va. dato de la fuerza. De ahí en fuera, lo demás es el diagrama que teníamos al principio. El cómo fuimos representando el camino para ir determinando. ¿Perdón? Gracias. Ah, ok, sí, ¿no de qué?
Aquí, como se los comenté en algún momento, es importante el saber ubicarnos en el espacio, ¿sí? Lo vamos a ver, como lo reitero, en el siguiente ejercicio. Entonces ya nada más confirmen, ¿todos lo tienen para poder pasarnos al otro? Confirmo. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos ahora el ejercicio 11. Perdón. Vamos a tener, obviamente, 2 ejercicios más. En este caso, a ustedes se les va a quedar realizar el número 12. El número 12, como tiene una situación en la que es simétrico, la forma en la que se están aplicando las fuerzas y además el punto de referencia es el origen, lo que tenemos aquí, a partir de ahí salen todas las fuerzas. Entonces, no vamos a tener gran problema con la solución de este ejercicio. Precisamente por eso, nosotros vamos a resolver el número 11, que es un tanto más complejo. Más sin embargo, como lo comentaba, si le damos orden a nuestra solución, vamos a poder obtenerla de una manera correcta. Vamos a plantearlo primero. Nos dice, una placa rectangular está sostenida por 3 cables, como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 60 newtons, determine el peso de la placa y como dice aquí, las dimensiones están en milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener nuestras fuerzas aplicadas de la siguiente manera. Desde el punto B va a jalar hacia el punto A. Desde el punto C va a jalar hasta el punto A. Y desde el punto D va a jalar hacia el punto A. Luego, nos indican el peso de la placa. Siempre, ahí como lo comentamos ya en su momento, siempre lo vamos a considerar vertical hacia abajo. Entonces, el peso de manera regular siempre va a actuar solamente en el eje Y con signo negativo, ¿sí? Por las características que maneja su vector. Como lo decíamos, es vertical hacia abajo, ¿ok? Entonces, el valor de ese vector es el que nos están solicitando, el valor correspondiente al peso. Ahora, para iniciar esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar, como en el ejercicio anterior, los vectores de dirección. Los vectores de dirección de cada una de las fuerzas. ¿Cómo los vamos a obtener? Nuevamente, vamos a considerar que cada uno de estos puntos, el B, el C y el D, son nuestras referencias para poder expresar la posición de A en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque a partir de cada uno de esos puntos es que se aplica la fuerza y jalan hacia el punto A para poder sostener esta placa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el vector de dirección de A con respecto a B.
Nuevamente recordando, X a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Y hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Z a nuestra izquierda es positivo y hacia atrás es negativo. Y entonces vamos a empezar con nuestro recorrido. Vamos a tener, primero, a partir de A, nos vamos a mover en el sentido de X para alinearnos con el punto A. ¿Cuál sería la dimensión que vamos a recorrer y en qué sentido? Son 320 en Exacto. 320. positivo. Positivos. Positivo. Efectivamente. Entonces, perdón. Así lo vamos a expresar. Vamos a tener 320 positivos. Luego, ya que llegamos ahí, vamos a movernos en Y, que sería 480, ¿no? exactamente. Es correcto. Ahí está. Efectivamente, tendríamos que movernos 480. Entonces, esa es nuestra segunda coordenada. Ahora, la tercera. Nuestro movimiento va a ser desde donde nos quedamos hasta alcanzar, ahora sí, el punto A. Ahora sería en Z. ¿Cuánto tenemos que movernos y en qué dirección? 360 en Z negativo. Serían menos 360, efectivamente. Y así como lo estamos haciendo con el vector de dirección de B hacia A, lo vamos a hacer con los otros vectores. El vector de dirección de A con respecto a C. Empezamos en C y nos alineamos con A. ¿Cuál es la magnitud que debemos movernos? Menos 450. Efectivamente, menos 450. Ay, ¿El siguiente cuál sería? 480. Efectivamente, volvemos a trasladarnos en el mismo camino que en el anterior para las coordenadas complementarias. Si se dan cuenta, sería exactamente lo mismo. 480 en Y, esto es positivo, y menos 360 en Z. Ahora, finalmente, el vector de posición del punto A con respecto a D. Estás jodiendo. Ahí, ¿cómo nos quedaría? Primero vamos a empezar en D recorriendo en X. Sería 250 positivo, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 250 negativo. Negativo. Efectivamente, tendría que ser Menos negativo. 250. Menos 250. El siguiente, 480 positivo. efectivamente, tenemos, como todos los puntos B, C y D están sobre la misma plancha, nuestra altura, nuestra elevación siempre va a ser la misma, en este caso, 480. Entonces, así lo vamos a expresar. 480. Y finalmente, llegar al punto A. Ahí, ¿cuál sería el recorrido y en qué sentido? 360 positivo. Positivo. Exactamente. 360 positivos. ¿Ok? Entonces,
por medio de nuestro diagrama, nosotros estamos determinando cuáles son los vectores de dirección de cada una de las fuerzas, ¿ok? Estos vectores de dirección, nosotros los vamos a pasar al editor de ecuaciones y hay que sacar sus magnitudes. Cada uno de estos vectores debe tener una magnitud que vamos a utilizar para poder describir las componentes de cada fuerza, ¿ok? Como lo hicimos en el anterior. Obviamente en el anterior solamente teníamos una fuerza, teníamos un solo vector de dirección y lo utilizamos para ir desglosándola. Vamos a hacer lo mismo, pero para las tres fuerzas que tenemos en este caso. ¿Ok? Ahora, nos pasamos a ese ejercicio y aquí, bueno, ya hicimos trampa, ya lo adelanté. Ay, está largo. Está extenso, sí. Esto más que nada es precisamente, como les comentaba, un poquito más de trabajo porque se tratan de más coordenadas. Pero si lo hacemos en orden, vamos a obtener nuestro resultado de manera correcta. Sobre todo, guardando el orden. En este caso, vamos paso a paso. Lo primero son los vectores de dirección. Ya los tenemos. Tenemos estas coordenadas. Esas coordenadas nos van a servir para obtener las magnitudes. En cada uno de los casos vamos a tener estas magnitudes. 680, 750 y 650. ¿Sí? Ahora, no conocemos el valor de las fuerzas más que de la fuerza AC. Me dicen que vale 60 newtons. ¿Sí? La fuerza AB y la fuerza AD no las conozco. Y tampoco conocemos el valor del peso. Esas son las tres incógnitas que nosotros tenemos que resolver en este sistema de ecuaciones. O más bien en este sistema de fuerzas. Lo que vamos a buscar es precisamente generar un sistema de ecuaciones que podamos resolver. Ahora, siguiente paso, como me lo marca aquí, como lo hicimos en el anterior, vamos a ir desglosando cada una de las fuerzas en sus componentes, indicando esto. Prácticamente va a ser la división entre la coordenada y la magnitud multiplicando a la fuerza. De esa forma nosotros los vamos a expresar. Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Entonces, para la primer fuerza, vamos a tener en X 320 entre 680 por la fuerza AB. De esta manera. Aquí como lo estamos viendo. Para cada una de las coordenadas se va a dividir entre la magnitud. Como ya lo vimos, la magnitud es de 680. La primera coordenada era 320. La segunda coordenada son 480. Y la tercera coordenada son menos 360. ¿Sí? Todo va a estar dividido entre la magnitud. Y esa división la vamos a multiplicar por la fuerza. En este caso, la fuerza todavía no la conocemos. Simplemente la vamos a una pregunta. indicada. Sí, adelante. ¿De dónde sacó el 680? La magnitud que tenemos del vector de la primera fuerza. Ya, ok. Sí, precisamente por eso primero sacamos estos datos y luego pasamos al siguiente paso del procedimiento. Entonces, como lo decía, cada una de las coordenadas las vamos a dividir entre la magnitud. Siempre importante hacer énfasis en el signo. Y aquí nosotros vamos a ir ya separando por I, J y K. De esa forma nosotros vamos a ir agrupando poco a poco los valores. Siguiente paso. Vamos a tener el segundo vector, el AC.
va a ser menos 450 entre 750 para la primera coordenada. 480 entre 750 para la segunda. Y menos 360 entre 750 para la de Z. Nos queda de esta forma. Obviamente, en cada caso, cada división va a ir multiplicada por la fuerza. ¿Sí? Como nos lo indican las fórmulas que tenemos aquí. Obtenemos todo el vector para la segunda fuerza y pasamos al tercer vector. Vamos a tener menos 250 entre 650, 480 entre 650 y 360 entre 650. Cada uno multiplicado por la fuerza AD e indicada la separación o la etiqueta por los vectores I, J y K. Recordemos que al ser vectores unitarios valen 1. Por lo tanto, no van a afectar el valor de nuestras componentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, hijo. ¿Seguros? ¿Esas operaciones para qué son? Esto es para que nosotros vayamos presentando cada una de las componentes de las fuerzas. Las presentamos en forma vectorial para que se nos haga más fácil hacer las operaciones de las sumatorias. Aquí, como en dos dimensiones, nos tenemos que aventar las sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y, y ahora sumatorias de fuerzas en Z. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la primera columna, las que tienen las I, son los datos que nosotros vamos a meter para la sumatoria de fuerzas en X. Lo que tiene J van a ser los datos que vamos a meter para la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo que tiene K van a ser los datos que vamos a meter para la sumatoria de fuerzas en Z. De esa manera nosotros ya lo tenemos acomodado por columnas. Ya está hasta cierto punto ordenado. Y ya es un poquito más gráfico el que yo identifique cuáles son los datos que voy a utilizar en cada sumatoria. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. Vamos a considerar las sumatorias bajo la siguiente condición. Si ustedes recuerdan, el ejercicio 7, teníamos un objeto que estaba colgado y asumimos situación estática, que quería decir que no se iba a mover. Lo mismo sucede aquí, tenemos una placa que está colgada. Está sostenida por los 3 cables. Entonces, también vamos a considerar situación estática. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. En X, en Y y en Z. Nos tienen que dar 0. ¿Ok? Entonces, bajo esa condición, nosotros vamos a expresar nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas de X es igual a 0. Y entonces, aquí presentamos los datos de la primera columna. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente esos datos. 320 entre 680 por FAB, menos 450 entre 750 por FAC, y menos 250 entre 650 por FAD. Todo eso igual a 0. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? De esta manera nosotros nos va sirviendo el utilizar la forma vectorial para ordenarnos. De esta manera nosotros no vamos a revolver datos, que es una situación muy común cuando no utilizamos esta forma. Como se los comento, un poco de experiencia con grupos atrasados nos ha dado estos resultados. Entonces, esta es la sugerencia para poder utilizarlos. Siguiente. Ya que tengo mi fórmula o ecuación de sumatoria, vamos a sustituir el valor que sí conozco.
que es la fuerza AC. En ese siguiente paso, la vamos a sustituir. Ahora, nosotros podríamos estar